Buenos días. Les damos la bienvenida a nombre del Seminario Permanente de Métodos de Investigación, el SPMI, que dirige la doctora Heidi Figueroa Sarriera, que está aquí con nosotros. En la mañana de hoy vamos a estar teniendo un coloquio sobre lo que no debes hacer al planificar una investigación, evitando dificultades estadísticas y metodológicas, el cual va a ser presentado a ustedes y facilitado por la doctora Carmen Rivera Medina. La doctora Rivera Medina trabaja en el Instituto de Investigación Psicológica, el IPSI, como investigadora auxiliar en investigación científica. También enseña cursos avanzados de estadística en el programa graduado de Psicología del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico. La doctora Rivera Medina ofrece asesoramiento y apoyo en el análisis estadístico de los proyectos de investigación de la facultad y a los estudiantes graduados. Desde el 2012, la doctora Rivera Medina enseña modelos de ecuaciones estructurales. Espero que nos explique qué es eso. De ecuaciones estructurales, ya perdí el hilo, en la Escuela de Medicina de Ponce, y durante 15 años ha colaborado como estadístico de los ensayos clínicos aleatorios, SA, con propiedades psicométricas de los instrumentos de la depresión, que ha traducido y desarrollado y adaptado para los adolescentes puertorriqueños y adultos. La doctora Rivera Medina ha desarrollado recientemente el masculino Mood Scale, nos acusan de eso, y actualmente está evaluando sus propiedades psicométricas. Desde el 2009 ha pasado a formar parte del Consejo de Redacción de las revistas de revisión por pares varios, tales como Diversidad Cultural y Psicología de las Minorías Étnicas, Family Process y la Revista Interamericana de Psicología, entre otros. Y en el 2014 se desempeñó como editora invitada para OpenSage. Sabemos que van a disfrutar esta presentación, y les invitamos a mantenerse alerta sobre las diferentes actividades del Seminario Permanente, el cual surgió como una iniciativa ante la convocatoria del año 2006 para renovación, innovación y transformación de la educación graduada bajo el liderato de estudios graduados e investigación. El SPMI tiene como principal interés fortalecer los cursos sobre métodos de investigación y la actividad investigativa en nuestros programas y escuelas graduadas. Actualmente lo coordina la doctora Figueroa Sarriera, y en este proyecto participan además el programa graduado de Psicología, la Escuela de Comunicación, la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información, en la cual yo soy profesor, doctor Elio Flores, para servirle, la Escuela de Arquitectura, la Escuela de Planificación, entre otros. Así que sin más, les dejo con la doctora Carmen Rivera Medina, a la vez que aprovecho para recordarles o anunciarles que este seminario está siendo transmitido en vivo y a todo color a través de la plataforma WizIQ a distancia. Está siendo grabado, así que va a estar disponible en línea posteriormente a través de la plataforma WizIQ. Ustedes están viendo en pantalla, mejor dicho, la presentación, pero también van a ver las preguntas de los colegas de ustedes que están remotos, las cuales pueden aparecer por chat. Vamos a tener la oportunidad de que ustedes hagan preguntas, así que cuando surja la oportunidad, levanten la mano para yo poder verles, y yo me acerco a ustedes con el micrófono de tal manera que todos le puedan escuchar, no solo aquí, sino en remoto. Así que ahora sí les dejo con la doctora Rivera Medina. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Esta es mi primera experiencia en este tipo de seminario donde voy a estar online, así es que ahora me doy cuenta que me tengo que echar más para atrás para que los de allá me vean. Así que pues voy a estar un poquito novatita en esto, y pues me disculpan cualquier error que cometa en este sentido, así que estamos aprendiendo juntos. ¿Qué yo voy a estar hablando con ustedes? Primero que nada, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación que le hiciéramos, y me complace ver mucha gente a la misma vez que me asusta, pero no importa. Seguimos adelante. Normalmente mis grupos son muchísimo más pequeños, ¿verdad?
¿Por qué el título de lo que no debes hacer al planificar una investigación? Y debo de hacer el señalamiento de que estamos hablando específicamente de investigaciones cuantitativas. ¿Okay? Normalmente ese es el área donde yo mejor me desempeño, en el área cuantitativa, por lo tanto, si es cualitativo, no soy yo la persona que ustedes deben hacer el acercamiento. Nosotros estamos, y digo nosotros porque esta presentación es producto de un capítulo que escribimos el doctor José Noel Caraballo y yo. Se nos hizo un acercamiento para que hiciéramos un capítulo para trabajar, para un libro que está relacionado con ensayos clínicos en el área de psicología, ensayos clínicos específicamente dirigidos a diversidad de grupos étnicos. Este libro va a ser publicado por la Asociación Americana de Psicólogos. En este preciso momento está siendo editado, así es que esperamos que antes de que finalice el año, pues este capítulo, el libro va a salir a la luz pública. Así que lo que nosotros estamos haciendo es un resumen. Lo que yo les quiero presentar a ustedes es un resumen de ese capítulo. ¿Por qué escribir un capítulo en esta área? Pues ustedes no tienen idea de la cantidad de veces que a los que trabajamos en el área de análisis cuantitativo se nos hacen acercamientos sobre cómo resolver alguna situación analítica, pero justamente ya cuando las personas recogieron los datos, ya cuando el proceso de la investigación está muy avanzado. Y ya en ese proceso, pues, nosotros entonces, uno tiene que resolver, ¿verdad? Uno tiene que ver qué uno hace para ver cómo puede lidiar con la situación que se está presentando. Cuando en la mayoría de las ocasiones, esas situaciones que se nos presentan son situaciones que se pueden prever. Lo único que tenemos que hacer es asesorarnos apropiadamente antes de que usted vaya a recoger datos y que vaya a comenzar la investigación. Y vamos a ver si yo... Ok. Así es que, ¿cuál es el mayor error que nosotros cometemos cuando estamos planificando una investigación? Con yo decirle estas tres cosas ya acabamos la presentación. O sea, si usted toma eso en cuenta, usted se puede levantar y se puede ir. No asesorarnos apropiadamente. Realmente eso es de las primeras cosas que nosotros no hacemos apropiadamente, no nos asesoramos. Buscamos asesoría demasiado tarde. Buscamos asesoría ya cuando usted vino y usted tiene una idea de investigación, quiere evaluar una pregunta y viene y desarrolla un instrumento. Y usted confía en que lo que usted hizo, lo que usted desarrolló está perfectamente desarrollado, eso está válido, eso tiene una buena confiabilidad y se metió a recoger datos sin haber pasado por el debido proceso que tiene que pasar un instrumento. ¿Y esto qué es lo que ocurre? Que entonces los resultados que usted esperaba no le dan. Usted no obtiene los resultados que usted esperaba, pero no los obtiene porque usted no hizo los procesos que usted tenía que hacer. Y eso normalmente lo logra cuando usted se asesora apropiadamente. Así es que nosotros nos asumimos el rol del superhéroe y nosotros nos creemos que lo podemos hacer todo y que no nos hace falta nada, ninguna ayuda de más nadie. Porque nosotros tenemos nuestra idea bien clara y nosotros hemos desarrollado nuestras hipótesis y esos objetivos están nítidos. Ese es el error que cometemos, porque ustedes saben que aún los superhéroes tienen sus puntos débiles y usualmente ellos necesitan unos de otros, ¿verdad? En ocasiones, pues ellos funcionan mucho mejor cuando se complementan. Por eso los Fantastic Four son ideales porque ellos se complementan unos con otros. Así es que no asumamos ese rol de superhéroes cuando estamos trabajando en una investigación. ¿Qué nosotros necesitamos para que una investigación cuantitativa sea una investigación que nos permita llegar a conclusiones válidas? Hay 6 cosas que son, aparte de otras cosas, ¿verdad? Estoy hablando de las áreas que tienen que ver con lo cuantitativo. Primero, nosotros tenemos que identificar el tipo de variables que nosotros vamos a estar utilizando. Ese va a ser un indicador para nosotros. Específicamente, son importantes todas las variables que nosotros vamos a tomar en consideración, pero importante aún más son esas variables que van a ser nuestras variables dependientes, esas variables que en alguna medida nosotros estamos buscando cómo se afecta por otras variables. Así que eso es de suma importancia. La variable que yo defino como mi variable de resultado. Yo tengo que reconocer que si yo, por otro lado, yo tengo que reconocer que si yo voy a estar utilizando algún instrumento que ha sido desarrollado en otro lugar,
en Estados Unidos, en China, en Japón, donde sea, yo tengo que validar ese instrumento. ¿Ok? Nosotros tenemos que reconocer que hay unas diferencias culturales de dónde se desarrollaron los instrumentos que nosotros vamos a acoger. No importa si ese instrumento dice que tiene una confiabilidad de 0.95 o 0.99, no importa, eso fue el instrumento desarrollado para otra población, no para nosotros. Así que nosotros tenemos que tener eso en cuenta. Y todos estos puntos que yo les estoy diciendo, voy a entrar obviamente más en detalles a lo largo de la presentación. Así es que, reconocer las influencias culturales, seleccionar el tamaño de muestra considerando el impacto en el poder de análisis estadístico que va a tener. Nosotros cuando estamos haciendo algún tipo de análisis estadístico, nosotros esperamos que de ese resultado nosotros podamos llegar a unas decisiones que son unas decisiones acertadas. Esas decisiones acertadas me lo permite lo que se llama como el poder estadístico. Si yo no tengo un poder estadístico apropiado, las decisiones a las cuales yo llego no van a ser acertadas, pero eso está altamente relacionado con el tamaño de muestra que yo voy a seleccionar. Y nosotros nos ponemos bien creativos cuando tiene que ver con el tamaño de muestra, así que vamos a asesorarnos en ese sentido. Yo tengo que tener un plan de qué yo voy a hacer si yo pierdo datos. Lo que se llama, nosotros en buen español decimos los missing cases. Esos son los datos perdidos o los datos omitidos, o sea, esos datos que por alguna razón nosotros no logramos captar y luego cuando vamos a hacer análisis tenemos personas que no tenemos datos para ellos. ¿Qué nosotros vamos a hacer con eso? ¿Cómo lo vamos a manejar? Nosotros tenemos que conocer las consecuencias de añadir variables que son de interés para nuestros estudios. ¿Qué va a pasar en la medida que yo sigo añadiendo variables? ¿Qué va a estar ocurriendo con mis análisis? Porque eso tiene un impacto. En muchas ocasiones pensamos que más es mejor, pero no necesariamente. Eso siempre va a ocurrir así. Lo importante es que nosotros lo sepamos. Y nosotros tenemos que tener claras nuestras preguntas de investigación y los datos que yo necesito para yo poder responder a esa pregunta de investigación. Y muchos de ustedes estoy seguro que ya han pasado por algunos cursos de método y esto es como que, ay sí, pero eso ya yo lo he escuchado antes. O sea, ustedes posiblemente ya todo lo que yo estoy diciendo lo han escuchado antes. ¿Y por qué es necesario escribir un capítulo sobre esto? Porque consistentemente la gente sigue cometiendo los mismos errores y consistentemente llegan a la oficina haciendo las mismas preguntas y entonces, precisamente cuando nos hicieron un acercamiento de que escribiéramos este capítulo, nosotros hicimos acercamientos a otros estadísticos para que nos dijeran un feedback, ¿verdad? De, mira, ¿qué cosas tú crees que debemos estar escribiendo? Coincidimos en que estas son las áreas que se debería de escribir, porque consistentemente ocurre. Y si esto es algo que está ocurriendo consistentemente, pues es que hay una necesidad, ¿verdad? Así es que vamos entonces a hablar. Yo les voy a estar presentando es algo más conceptual. Así es que si bien es cierto que yo doy clases de estadística y que en los cursos de estadística yo me paso presentando fórmulas, aquí yo he hecho lo posible por no presentar las mínimas. Solamente voy a presentar dos. Y son bien sencillas. Aunque mis estudiantes, yo siempre les digo que todo es bien sencillo. Y ellos ponen unas caras terribles cuando las ven. Pero ciertamente van a ser fórmulas bien sencillas y el propósito no es que ustedes se las aprendan. El propósito es que ustedes pues más o menos vean de lo que yo estoy hablando. Así es que, gente, si yo ignoro estos 6 puntos cuando yo estoy planificando una investigación, yo voy a tener grandes problemas, serios problemas. En una etapa inicial, en una etapa más avanzada o posiblemente en una etapa ¿cuál es la peor etapa? Cuando ya usted recogió sus datos. Esa es la peor etapa que usted puede entonces decidir hacer preguntas como esta. Así que esto tiene que ser muchísimo antes. Esto tiene que ser desde que ya usted se está planteando unas preguntas o unos objetivos, empiece a buscar, empiece a asesorarse. Gente, nosotros no lo tenemos que saber todo. Yo, pues, de la misma manera que yo les reconozco, mira, la parte cualitativa no es mi fuerte. Yo sé de algunos análisis cualitativos, pero ese no es mi fuerte. Eso yo se lo debo a otras personas que sepan de esa área. Todos tenemos unas áreas que tenemos fortaleza
Y los investigadores, como conocemos más de unas áreas, porque pues es nuestra área de interés y hacemos la revisión de literatura, pues pensamos que tenemos el dominio de todo y que no hace falta que nosotros estemos buscando información o consultar a otras personas. No, nosotros necesitamos consultar a otros, reconociendo de que yo tengo unas áreas que tengo limitación. Las áreas que son mi fortaleza, pues en esas yo me mando, pero en las que no lo son, los reconozco. Y de esa manera, entonces, nosotros podemos trabajar mejor. Cuando trabajamos en equipo, nosotros podemos hacer una mejor investigación. Yo sé que en el caso de muchos de ustedes son estudiantes o son algunos que son profesores, que no necesariamente tienen colegas alrededor que están dentro de diferentes áreas de investigación. Asesórese, busque ayuda. Los recursos los hay. Lo que tenemos que hacer es conocerlos, tratar de identificarlos, para que entonces nosotros podamos servirles. Ay, no me di cuenta que ahí Marily me está saludando. Hola Marily, es que tengo que estar mirando lo que me dicen las personas que están allá y me confunde un poco eso, así que perdónenme los que están a distancia si no les respondo inmediatamente a lo que me pregunte. Gente, pueden hacer preguntas, me pueden interrumpir. Si yo no sé la respuesta, pues le digo que no sé la respuesta y ya está. Usualmente lo que yo hago es que si hay algo que tengo que buscar ayuda adicional, pues yo le tomo la información y yo les respondo más adelante. ¿Okay? Los que están a distancia, pues por favor, me pueden hacer las preguntas y yo trato de responderlas en cuanto yo me dé cuenta de que usted la hizo. Sí, porque con esto... Ok, le dije que uno de los puntos que nosotros tenemos que tomar en consideración es el seleccionar nuestras variables, el tipo de variable con la que nosotros vamos a estar trabajando para identificar como esa variable de resultado, esa variable que es la más importante para mí, que es mi mayor variable de interés y con la cual yo quiero, si estoy haciendo algo, tengo otros tipos de variables y quiero ver cómo esas variables se relacionan con esta variable que es importante para mí, ¿cómo yo la voy a decidir? ¿Cómo yo voy a seleccionar esa variable? Nosotros tenemos el issue de si son variables dimensionales o si son variables categóricas. Y este es un punto que nosotros tenemos que clarificar, sobre todo cuando nosotros vamos a hacer análisis cuantitativo. Las variables dimensionales son dentro de las dimensionales, y no estoy siendo inclusiva, ¿verdad? Solamente estoy resumiendo. Nosotros tenemos variables que son continuas y tenemos variables que son discretas. Estas variables normalmente me van a dar una información que me va a permitir una dimensión en la medida en que va a adquirir esa variable una amplitud de valores dentro de la variable que sea de interés para mí. Les hago alguna pregunta y no necesitamos todavía micrófono. ¿Todos aquí, todos son de psicología? No. ¿Quiénes son de otras áreas? ¿De qué área? Educación. Ajá. Ok. Ajá. Por acá. Ok. ¿Alguna área que no hayan mencionado? ¿Todos los demás son de sociales o de psicología o algo por el estilo? Ok. Dentro del área de ciencias y tecnología, ¿qué variables pudieran ser de interés para ustedes? Ah, porque hablé. Ajá. Así que la variable de interés tuya sería los recursos electrónicos, el uso de los recursos electrónicos. ¿Y cómo tú vas a estar evaluando esa variable? En educación, para no dejarla a ella. ¿Alguien de psicología?
Yo voy entonces a escoger a los que sean estudiantes. Así que los que tengan caras conocidas. No, bendito. En el área de psicología, alguien. Dedocráticamente voy a señalar a alguien que me dé información. Y voy a mirar para allá atrás, pues a verse sentado atrás. Nadie se voluntariza. Y ahora nadie me mira. Si ustedes se vieran, nadie me mira. Allá tenemos una persona de camisa roja. No eres tú el que está detrás, la persona que está detrás de ti, la chica que está detrás de ti. Ajá. Okay. Así que sería entonces desarrollar algún instrumento para evaluar cuáles son las posibles razones. Fíjense que dentro de las diferentes áreas que ustedes han mencionado, en mi caso, ¿qué área yo estoy trabajando? Como lo dijeron al inicio cuando me estaban presentando, yo estoy trabajando con el área de depresión masculina. Y desarrollé un instrumento para evaluar la depresión masculina. Las razones por las cuales desarrollé el instrumento, eso es otra clase. Así es que no voy a entrar en detalles sobre eso, pero lo importante es que nosotros tenemos que considerar cómo vamos a evaluar esas diferentes áreas que estuvimos hablando, ¿verdad? Que ustedes me mencionaron. Si yo lo voy a evaluar de una manera dimensional o yo lo voy a evaluar de una manera categórica, porque ambas cosas no es que no lo puedan hacer, pero si usted lo hace, eso tiene unas implicaciones y usted tiene que por lo menos conocer que lo que está haciendo tiene una implicación. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de variables que son dimensionales, nosotros estamos hablando de cantidad de eventos, estamos hablando de síntomas, de actitudes, de conductas, diferentes cosas que de alguna manera nosotros podemos cuantificar. En la medida que nosotros seamos más precisos en esa cuantificación, pues entonces yo puedo tener una amplitud en los valores que puede asumir esa variable. Así que en ese sentido, pues es una variable dimensional. Una variable categórica es una variable que yo voy a estar estableciendo categorías para poder identificar la presencia o la ausencia de esa característica que es de interés para mí. Así es que más que uno utiliza como variables independientes, la variable de género o variables de ingresos cuando lo medimos de manera cualitativa o categórica, que eso desde ya les digo que no debe ser así. Cuando estamos midiendo clase social, cuando estamos midiendo religión, todo eso son variables que son categóricas, ¿verdad? Si yo estoy evaluando un evento, no es lo mismo yo decir la cantidad de veces que ocurre el evento, a si yo estoy hablando de si el evento ocurrió o no ocurrió. Así que yo tengo dos formas de cómo evaluarlo. Pero ¿qué implicaciones tiene el yo evaluarlo de una manera o evaluarlo de otra? Así que aquí yo les estoy... ¿Qué a ti te interesa de clases sociales? Yo estoy analizando la estratificación social de la población venezolana en el país. Entonces, no he estado con el tema de las variables, pero por ejemplo, ¿cuál podría ser una variable analizada? Yo estoy relacionando eso, quizás, por ejemplo, patrones de consumo. O sea, tú tendrías que primero para definir clases sociales, eso va a depender. O sea, eso hay varios factores los cuales tú tienes que tomar en consideración cuando vas a definir lo que es una clase social. Así que tú tendrías que operacionalizar la variable, ver cómo tú la vas a estar operacionalizando, cuáles son las cosas que van a estar diciéndote a ti si una persona pertenece a una clase o pertenece a otra. Porque eso va a variar de un país a otro, o sea, a lo mejor... Es que me estuvo cómico. Me estuvo cómico porque él hizo algo que mandó a callar a la de al lado. Mira,
¿cómo yo voy a decidir cómo voy a utilizar mi variable? Yo tengo que hacer una revisión de literatura. ¿Cuál es la mejor forma de yo operacionalizar mis variables? De yo decidir cómo es que yo la voy a estar midiendo. Yo voy a recurrir a la literatura. ¿Qué es lo que la literatura me dice de cómo yo debo estar evaluando esa variable? Así es que, de acuerdo a cómo tú quieres operacionalizar la variable de clase social, pues tú miras cómo se estaría evaluando para entonces decidir cuáles son las categorías que tú vas a estar considerando. Ahora, tú tienes que evaluar si el establecer esas categorías es lo más apropiado para ti o no. Fíjense, un señalamiento que les tengo que hacer. No es que usted no pueda utilizar variables categóricas, porque por ejemplo en lo que tú me estás diciendo yo no estoy tan segura de que tu variable dependiente es categórica. Por lo que me dijiste, no necesariamente me dio esa impresión, me dio la impresión de que lo estás haciendo, lo harías como variable independiente, por lo que mencionaste por encima, ¿verdad? Así es que no es lo mismo cuando yo estoy tratando de operacionalizar lo que es mi variable dependiente, lo que es mi variable de resultado. Tiene un impacto si yo la voy a evaluar de manera categórica o la voy a evaluar de manera dimensional, que es diferente a cuando yo lo estoy utilizando en la variable independiente. O sea, fíjate que tú me dijiste, clase social puede estar impactando el uso o consumo de servicios, ¿verdad? Así es que clase social como independiente y consumo de servicios como dependiente. ¿Ves que no necesariamente es lo mismo? Es importante, cuando yo les digo que nosotros tenemos que ver si lo vamos a evaluar de manera dimensional o de manera categórica, es precisamente para la variable de resultados, pero eso no quiere decir que usted no pueda incluir variables categóricas de su investigación. Todo lo contrario, o sea, nosotros estamos... lo ideal es que usted pueda tener todo tipo de variables dentro de la investigación que usted esté realizando, ya sean categóricas, ya sean cualitativas, cuantitativas, en la medida en que usted logre integrar mayor información y complementar una información con otra, mejor. Así es que no vayan a tomar que les estoy sugiriendo que tiene que ser una en particular para toda la investigación o para todas las variables que esté considerando en su investigación. Estamos hablando de las variables de resultados. Esas variables de resultados, como yo la operacionalice, si yo decido si es categórico o dimensional, va a tener un impacto. Y yo tengo que estar consciente de ese impacto. Así es que aquí les presenté un ejemplo bien sencillito. Temperatura. No es lo mismo si yo mido la temperatura con un termómetro a si yo simplemente digo que está frío o está caliente, ¿verdad? Yo voy a obtener una información más precisa con el termómetro. Evidentemente, no es lo mismo yo decir, pues la temperatura está a 70 grados Celsius, está a 95 grados Celsius, 93, con un índice de calor muchísimo más alto. No es lo mismo, yo estoy dando un nivel de precisión a que simplemente yo le digo, la verdad es que afuera está bien caliente. ¿Verdad? No estoy siendo precisa, solamente estoy diciendo que está bien caliente, pero lo que es bien caliente para mí, no necesariamente es bien caliente para usted. En este momento que uno está en esta edad, con estos sofocones que nos dan de vez en cuando, la temperatura mía no va a ser la misma que la temperatura de ustedes, ¿verdad? Así es que eso puede ser algo bien subjetivo, por lo tanto, yo necesito una precisión en mis datos. Gente, hay sillas, acá al frente hay sillas, por aquí hay sillas, así que adelante. Ventajas de las variables dimensionales versus las variables categóricas. En la medida que el instrumento para evaluar mis resultados me permite una precisión, o sea que puede adquirir mayores valores, en esa medida yo voy a tener mayor precisión. Lo que les estaba diciendo antes, o sea, en la medida que yo tengo un instrumento que me permite adquirir muchos valores, y ustedes me imagino que están familiarizados con lo que es la distribución normal, ¿verdad? Y tenemos la curva normal. En la medida en que esa curva puede adquirir todos los valores dentro de esa curva, ¿verdad? Puede adquirir una mayor amplitud, en esa medida yo tengo mayor precisión. Y la mayor precisión me va a permitir precisamente que mis resultados sean más precisos y los análisis que yo voy a estar realizando con esos resultados, con esa variable de resultados, va a ser más precisa.
Así es que se incrementa la posibilidad de poder dar cuenta de la variabilidad en la variable de interés. Y le estoy hablando chino. Ajá. ¿A eso es lo que me estoy refiriendo? Pues que, por ejemplo, si en mi caso yo estoy evaluando depresión masculina, no es lo mismo yo hablar de una persona que tiene una depresión que vamos a suponer que la puntuación fluctúa entre 0 y 57. No es lo mismo yo hablar de una persona que tiene una depresión en un instrumento de 40. A hablar de una persona que tiene unos síntomas de depresión que están en 19, que están en 15. Eso me permite una mayor precisión, así yo simplemente estoy hablando de que esos síntomas de depresión están leves, están moderados o están altos. Y si yo establecí que los altos van desde el 35 al 49 o al 57, óigame, no es lo mismo el que está en 35 al que está en 57, ¿verdad? En la medida en que yo puedo dar cuenta de esa variabilidad, yo puedo dar cuenta de la mayor precisión y entonces puedo dar cuenta de dónde están ubicadas las personas con respecto a esa variable que es de interés para mí. Si no, yo no puedo hacer eso. Así es que eso en ese sentido es importante. Es importante porque entonces me permite dar cuenta de cambios a través del tiempo. Si es una variable con la que yo estoy trabajando, que a mí me interesa ver cómo se comporta esa variable a través del tiempo, pues si yo lo mido de manera cuantitativa, me permite evaluar ese cambio. Como el ejemplo anterior, si la persona que estaba en 57 bajó a 36, oiga, me bajó un montón, pero todavía, si yo lo hago si lo evalué de manera categórica, todavía va a estar apareciendo como que está en una depresión alta. Y yo no estoy dando cuenta de que esa depresión realmente bajó un montón. Ya, a ver si es significativo o no, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero el evaluar de manera dimensional me permite dar cuenta de ese cambio y de manera categórica usualmente no, o se va a hacer muchísimo más difícil. El investigador siempre puede transformar una variable, o sea, si yo tengo una variable que es de dimensión, luego yo la puedo transformar y yo la puedo convertir en una variable categórica. Así es que, y para efectos en muchas ocasiones, cuando estamos trabajando en investigación y queremos presentar los datos, los queremos presentar de una manera resumida, ¿verdad? Pues entonces, esa variable dimensional nosotros la presentamos de manera categórica. Y es fácil hacerlo. Pero, si usted recogió sus datos de manera categórica, no puede ir para atrás. Así es que es preferible que usted seleccione sus datos, que usted defina su variable de manera dimensional y entonces nosotros luego podemos categorizarla. Pero del otro lado, viceversa, no lo podemos hacer. Así es que tenemos que tener eso en cuenta. Okay. Consecuencias de categorizar nuestra variable de resultados. Ya más o menos se las he ido dando, ¿verdad? Se pierde información de las diferencias individuales, eso ya se lo dije. Se pierde el tamaño del efecto y el poder de los análisis estadísticos. El tamaño del efecto, cuando estamos hablando de eso, ¿a qué nos referimos en términos generales? Yo quiero evaluar la magnitud de la fuerza que tiene la relación entre mi variable independiente y la variable dependiente. Así que eso me da, el tamaño del efecto me permite evaluar eso, esa fuerza de esa relación entre esas variables que son importantes para mí. Pero si yo utilizo una variable que es categórica, esa fuerza se pierde, se hace más difícil el que yo pueda dar cuenta de eso. Aumenta la posibilidad de obtener una significancia estadística cuando realmente no la hay, cuando realmente hay otros valores, hay otras circunstancias que pueden estar incidiendo en esos resultados y que no necesariamente es la relación entre las variables que son de interés para mí. Existe el riesgo de que una relación no lineal pase desapercibida, precisamente porque como no tengo esa dimensión, entonces yo no puedo estar evaluando con ese nivel de precisión como una variable me impacta a la otra. Así que yo pierdo esa información. Pérdida en la confiabilidad de las medidas en sus de sus variables de interés, de sus variables de resultado. Y de esto voy a hablar ya en unos minutitos más en detalle porque créanme que eso es un área que nos da mucho dolor de cabeza cuando vienen
las personas a hacernos consultorías y con variables que las confiabilidades son bien bajas. La confiabilidad de la investigación disminuye. O sea, en la medida en que yo categorizo, precisamente como yo pierdo precisión, pues a su vez la confiabilidad de la investigación en términos generales me va a estar disminuyendo. Y usted va a requerir un tamaño de muestra mayor. ¿Okay? Cuando tenemos variables categóricas, entonces posiblemente, precisamente como se reduce el yo poder identificar cuando hay un impacto de mi variable, pues entonces yo voy a necesitar una muestra mayor para yo poder lograr obtener ese impacto. Si yo tengo una variable dimensional, eso yo lo estoy reduciendo, esa posibilidad, ese riesgo lo estoy reduciendo significativamente. Otro de los asuntos que nosotros tenemos que considerar cuando nosotros estamos haciendo una investigación es asegurarnos de la validez de sus análisis estadísticos, ¿verdad? Y esto es un punto que cuando nosotros estamos haciendo, si nosotros nos dejamos llevar por las políticas del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, este es un punto que ellos señalan cuando estamos haciendo investigaciones, ¿verdad? Uno de los requisitos principales es que nosotros nos tenemos que asegurar de que nuestros análisis estadísticos son válidos, son confiables, y que la evaluación que nosotros estamos haciendo de nuestras variables son evaluaciones que no están sesgadas. Ese es un aspecto que consistentemente nosotros estamos observando dentro del campo de la investigación, que ocurre una y otra vez, y nos sigue dando problemas y la gente como que no acaba de tomar conciencia sobre eso. ¿Cómo yo puedo asegurar que mis variables no están sesgadas? Aquí es que les hablaba del asunto de la confiabilidad de los instrumentos que nosotros utilizamos. Yo puedo asegurar eso si yo aseguro la equivalencia métrica de los instrumentos que yo utilizo. Y cuando estoy hablando de equivalencia métrica, lo único que yo me estoy refiriendo es que usted se asegure de que ese instrumento en su población, con su muestra de interés, está midiendo lo que dice que está midiendo. A eso es a lo que nos referimos. Así es que nosotros tenemos que considerar que ese instrumento es confiable, pero yo también tengo que considerar que el instrumento es válido. Y ese es uno de los errores, no quiero hablar de pecado, ese es uno de los errores que nosotros más tendemos a cometer. Nos confiamos de que el instrumento dice que tiene una confiabilidad de 0.85, de 0.90, y esto fue bien bueno en España y funcionó súper nítido en Argentina, y como viene de un instrumento que funcionó muy bien en un país latinoamericano y el instrumento fue validado en español, asumimos que en Puerto Rico se va a comportar de la misma manera. Y eso no es así. Porque sea un instrumento confiable en un lugar no quiere decir que ese instrumento se va a comportar de la misma forma con los puertorriqueños que vivimos aquí en Puerto Rico. Porque inclusive lo mismo pasa si utilizamos un instrumento que fue validado con puertorriqueños en Estados Unidos. ¿Okay? Así es que puede funcionar un poquito mejor, pero no necesariamente va a funcionar igual. Así es que nosotros tenemos que asegurarnos de la equivalencia métrica. A eso yo me refiero. ¿Qué es equivalencia métrica? Que si en Estados Unidos un instrumento me dice que tiene una confiabilidad de 0.90, pues yo espero que aquí, con los puertorriqueños de aquí de la isla, tenga una confiabilidad de 0.90 o mejor. Pero yo lo tengo que probar con mi muestra. Yo no puedo asumirlo. Nosotros tendemos a asumir demasiado cuando estamos utilizando instrumentos que fueron validados por otras personas. No importa en dónde haya sido validado. ¿Okay? Usted tiene que tomar en cuenta cuál el tipo de muestra que se estuvo utilizando para validar ese instrumento. Inclusive, si yo valido un instrumento, y los investigadores aquí lo hacemos muchísimo, me pongo yo de ejemplo, para el instrumento de desarrollo de medir la depresión masculina, utilizamos una muestra de estudiantes. ¿Qué pasa? Ese instrumento es válido para una muestra y obtuvimos una puntuación, una confiabilidad buenísima, pero es una muestra de estudiantes. Yo no puedo decir que ese instrumento es válido para la población en general. Yo tengo que ahora recoger datos para la población en general. Estamos en eso. Esa otra fase. Porque una población de estudiantes es una población bien homogénea. Tenemos una diversidad aquí, pero de todas maneras tienen unas características bien particulares y yo no puedo asumir
comportar igual en el resto de la población de Puerto Rico. Así es que yo tengo que velar inclusive eso, o sea, no caigamos en la trampa de que porque desarrollamos un instrumento y lo validamos con y los profesores que damos clase aquí, pues claro, utilizamos los estudiantes porque es lo primero que tenemos accesible para nosotros, ¿verdad? Se nos hace mucho más fácil. Pero tenemos que tener cuidado de que cuando nosotros estamos hablando de ese instrumento es específico para esa población y no podemos extrapolar esos resultados a la población en general. Así es que asegurar la equivalencia métrica, a eso es a lo que nos referimos. Ese instrumento que nosotros o lo desarrollamos o lo traducimos y lo validamos, ese instrumento se debe estar comportando de la misma manera con nuestra población, con la población que es de interés para mí, con la que yo voy a estar trabajando en mi investigación. Por lo tanto, yo tengo que hacer una evaluación meticulosa de ese instrumento. Y esto es un asunto que con demasiada frecuencia pasamos por alto. O sea, nosotros queremos hacer investigación, ustedes no tienen idea de la cantidad de gente que va a la oficina y cuando yo le digo, tú tienes que validar el instrumento, tienes que hacer un estudio piloto, ¿de verdad? Y yo tengo que hacer un estudio piloto, ¿de veras? ¿Y con cuánta gente? Y entonces me ponen 1000 peros. Sí, gente, tienen que hacer un estudio piloto. Usted tiene que pasar por ese proceso. Créanme que ese proceso va a ser bien importante para luego la etapa donde usted va a estar recogiendo los datos que a usted le interesan. En multiplicidad de ocasiones, en el estudio piloto, es que nosotros nos damos cuenta que el instrumento no está recogiendo la información apropiadamente, que el procedimiento que yo dije que iba a estar utilizando para recoger mis datos no fluye, que hay una variable que yo no la estoy midiendo de la manera que era, que hay una información que yo estoy pensando que la puedo recoger, pero no se puede recoger, que hay una pregunta que la gente no la entiende, que hay una pregunta que no tiene variabilidad. Cuando nosotros estamos hablando en investigación, cuando nosotros estamos hablando de variables, ¿qué es lo que implica? Que varíe, ¿verdad? Que yo tengo una cantidad de, yo tengo una dimensión, yo tengo una amplitud de 0 a 57, pues que esa población que es de interés para mí, esa puntuación varíe. Si yo tengo una puntuación, una variable que no varía, dejó de ser variable. O sea, ¿qué interés tiene el que yo tenga que yo esté evaluando una variable donde todo el mundo me respondió lo mismo? Donde todo el mundo obtuvo la puntuación de 20, aun cuando esté hablando de una variable dimensional. Eso no ocurre, ¿verdad? Pero suponer, si todo el mundo obtuvo una misma puntuación, ya no es variable. Pero ese tipo de cosas yo me doy cuenta cuando yo hago mi estudio piloto, donde entonces yo me doy cuenta que yo tengo un reactivo. En el caso de nosotros, cuando desarrollamos el instrumento de depresión masculina, hubo reactivos en que todo el mundo respondió lo mismo. Pues ese reactivo no me está funcionando, no me está ayudando. Pues entonces eso yo lo elimino o tengo que modificarlo, algo tengo que hacer. Pero es en ese proceso de validar mi instrumento, de hacer un estudio piloto, donde yo me puedo percatar y dar cuenta de eso. En muchas ocasiones las personas esa etapa tan importante la quieren pasar por alto. Y entonces quieren buscar, o sea, pueden tener ideas magníficas de investigación. Pero si tú brincas esas etapas, es altamente probable que vas a tener problemas en tus resultados. No vas a obtener, y nos hemos dado con esos casos en multiplicidad de ocasiones, donde los investigadores pensaban que tenían un instrumento maravilloso, pero fueron al field, hicieron una evaluación, que pasa en muchas ocasiones también, porque a veces la gente hace los estudios pilotos, pero después no vuelve y evalúa. Y eso nos puede traer problemas también. Desarrollé un instrumento, hice el estudio piloto, seleccioné una población, hubo que hacer ajustes en el instrumento y después no lo volví a evaluar. Y asumí que ya ese instrumento se estaba comportando bien. Gente, tenía que volverlo a evaluar, porque si no lo volvió a evaluar, puede ser, usted se tiene que asegurar de que efectivamente está comportándose el instrumento como yo espero. Sobre todo si son cambios mayores, a lo mejor con algún que otro cambio el ajuste no es necesario, pero cuando son cambios mayores, gente, usted tiene que volver a evaluar. Para entonces no darse con la situación de que ya cuando usted va a recoger datos, ya cuando usted recogió datos, el instrumento no se estaba comportando de la manera apropiada.
cometemos el error con demasiada frecuencia, y no estoy segura si esto lo voy a discutir después. Cometemos el error con demasiada frecuencia que nosotros nos enfocamos nada más en el análisis de confiabilidad de mi instrumento. Sobre todo, no importa, y aquí estoy hablando, miren, no importa si son las variables dependientes o si son variables independientes. Toda variable que usted vaya a estar evaluando en su investigación, usted tiene que asegurarse de que la forma como usted la está evaluando es una manera apropiada. Con mucha frecuencia, las personas se circunscriben a utilizar la información de la confiabilidad del instrumento, pero no lo validan. Validar y obtener la confiabilidad no es lo mismo. Confiabilidad solamente me está diciendo que esos reactivos que me miden en ese instrumento están correlacionando altamente entre ellos. Eso es lo único que me está diciendo. No me dice nada más. Yo tengo que validar, yo tengo que ver si efectivamente lo que ese instrumento dice que está midiendo, efectivamente lo mide. ¿Cómo yo puedo validar instrumentos? Si son instrumentos que son dimensionales, pues yo tengo el análisis de jueces, pero ese análisis de jueces yo lo tengo que también, tengo que hacer otros análisis adicionales. Lo de jueces ayuda, pero no debe ser lo único. Yo debo entonces estar evaluando las propiedades psicométricas en términos estructurales. Si ese instrumento dice que tiene unas dimensiones, si yo estoy midiendo depresión, pero dentro de depresión, en el caso de nosotros estábamos midiendo algunas dimensiones que eran de evitación, que eran de negación, pues yo tengo que evaluar si efectivamente ese instrumento me está midiendo esas subdimensiones. Así que yo tengo que evaluar la validez de constructo de ese instrumento. Esas diferentes áreas, con mucha frecuencia, seleccionamos un instrumento que dice que me mide diferentes áreas. Pues yo tengo que evaluar si efectivamente esas áreas que el instrumento mide, efectivamente las está midiendo. Así que lo tengo que validar. No es confiabilidad únicamente. Con demasiada frecuencia, eso nos está ocurriendo y entonces eso tiene un impacto, ¿dónde? En mis resultados. ¿Cuáles son las consecuencias de yo obtener un instrumento que yo solamente me dejé llevar por la confiabilidad y que para colmo la confiabilidad es baja? La baja confiabilidad implica que yo voy a tener un error mayor de medición. Si yo tengo un instrumento que la confiabilidad es de 0.60, hay un 0.40 que se ha perdido en alguna parte. ¿Qué pasa con ese 0.40? Ese 0.40 me va a estar impactando mis resultados. O sea, no se crean que eso se quedó en el aire, ¿verdad? Ese 0.40 son variables que en alguna medida yo no estoy logrando medir, que yo no las estoy logrando evaluar. Y van a impactar mis resultados cuando estoy haciendo análisis cuantitativo. Así es que yo tengo que considerar esa confiabilidad y tomar en cuenta que si de todas maneras yo voy a utilizar ese instrumento porque no me queda más remedio, pues yo tengo que entonces buscar de qué forma yo puedo dar cuenta de ese error dentro de mis análisis. Miren, como se dijo al principio, yo sirvo como editora para una revista, entre ellas Family Process. En el 2013, yo hago un señalamiento a un artículo y le digo que, mira, me preocupa el que estás llegando a unas conclusiones cuando tienes instrumentos en tus análisis que tienen unas confiabilidades bajas. Uno tenía 0.59, otro tenía 0.60, habían 3 instrumentos con confiabilidades bajas en el artículo. Le hago el señalamiento, le digo a la persona, mire, por lo menos reconozca que tiene una limitación. La persona hizo los arreglos al artículo, devuelve el artículo y indica, no me lo indica a mí directamente porque la persona no sabe que fui yo quien lo evaluó, ¿verdad? Pero me indica que a pesar de que las confiabilidades son bajas de algunos instrumentos, eso no tiene ningún impacto en los resultados. Error muy grande. Entonces, ¿qué yo hice? Porque estas son cosas que uno las escucha y uno sabe que están, pero entonces si yo le voy a hablar a alguien, pues le tengo que hablar con propiedad, ¿verdad? Así que empecé a buscar la literatura. Espérate, que esto yo sé que lo he leído, ahora mismo no me acuerdo dónde, pero entonces empecé a buscar. Efectivamente, encontré un artículo que me decía, si yo tengo una confiabilidad baja en un instrumento para mi variable dependiente, la variable que es de interés para mí,
Eso me puede dar datos sesgados, pero usualmente lo que puede ocurrir es que si había un efecto, ese efecto se disminuye. Así es que si yo esperaba encontrar un efecto en mi variable de interés, pues a lo mejor no lo voy a observar. Y no lo voy a observar porque no lo estoy midiendo apropiadamente. Así que eso puede ser una implicación. Si yo tengo una confiabilidad baja en variables que son mis variables independientes, eso también puede tener la implicación de que los estimados que yo obtenga de mis resultados también pueden ser conservadores y pueden tender a darme datos que son sesgados. Si yo tengo confiabilidades bajas en la independiente y en la dependiente, como era este caso de este artículo, entonces yo no voy a tener resultados específicos. Y yo no tener resultados específicos, ¿qué es lo que implica? Que si en un estudio, en un momento dado, los resultados me pueden decir que la variable de clase social me puede impactar el consumo de servicios. El consumo de servicios, y en otro momento yo vuelvo a hacer el análisis y me sale todo lo contrario, que no tiene ningún impacto. No tengo especificidad en mis resultados. Cuando yo estoy haciendo una investigación, yo quiero que esa investigación me dé resultados consistentes. Que en la medida en que yo repito esa investigación en diferentes muestras, me va a dar lo mismo. Pero si en un momento dado me dijo que sale significativo, en un momento dado me dijo que en la medida que la variable independiente aumenta, la otra disminuye, y en otra investigación me dice que en la medida que la variable independiente disminuye, la otra aumenta, está yendo para diferentes lados, no tengo datos específicos. Eso tiene impacto, o sea, eso nosotros lo tenemos que considerar. No es como que nos podemos dejar llevar de que, pues mira, ese era el único instrumento que yo tenía disponible y ya está. No, nosotros tenemos que hacer un mayor esfuerzo porque ese esfuerzo va a tener impacto en los resultados que nosotros vamos a obtener. Otra de las circunstancias que nosotros tenemos que considerar antes de nosotros, o cuando estamos planificando la investigación, nosotros tenemos que considerar el problema de multiplicidad en nuestros análisis. Yo no estoy viendo la hora. Sí, estoy bien. Solamente me queda media hora. ¡Oh, mi madre! Yo estoy hablando demasiado. Y yo pensaba que esto lo iba a discutir rapidito. Ok, multiplicidad en los análisis. Y voy entonces a ir un poquito más rápido. Nos informaron por aquí que esto va a estar disponible. A partir de 24 horas va a estar grabado. Ok. La grabación. ¿Y el PowerPoint va a estar disponible? Es parte de la grabación. Es parte de la grabación, ok. Así que si algo lo dejo porque pasé por alto que el tiempo, pues entonces van a tener disponible el PowerPoint. Él va a decir la información. Eliud nos va a dar el favor de decir la información. Multiplicidad de los análisis. ¿Qué es lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de eso? Nosotros recogimos datos, tenemos muchas variables dentro de nuestra investigación y hay muchos análisis que nosotros queremos realizar. Y tenemos muchos datos que son importantes y variables bien interesantes. Pero nosotros no creemos que con estar haciendo multiplicidad de análisis, nosotros no estamos afectando los resultados que nosotros estamos obteniendo. Y eso no es así. Usted se supone que usted con antelación, usted establezca cuáles son los análisis principales, cuáles son sus objetivos primarios, cuáles son sus objetivos secundarios. Porque yo no puedo estar haciendo análisis a diestra y siniestra. Yo no me puedo volver loco y estar haciendo análisis si yo decidí que de momento voy a tener 5 variables que son primarias. Entonces no tengo una variable dependiente, tengo 5. Y que entonces voy a tener otras 4 variables secundarias. Y entonces tengo un objetivo para cada una de esas variables. Un objetivo para cada una de esas variables implica un análisis para cada una de esas variables. Y en la medida en que yo añado análisis a mis datos, yo estoy añadiendo la posibilidad de error a mis resultados. Así que yo no me puedo volver loco haciendo eso. Yo tengo que tomar eso en cuenta antes. Y les digo antes porque no es lo mismo cuando como parte de mi propuesta yo establecí, estos son mis objetivos, estos son los análisis que yo voy a estar realizando, esta es mi variable primaria, entonces yo establezco el nivel de error con antelación que yo voy a permitir en mis resultados.
Pero si yo me puse creativa y entonces me pareció que siguieron saliendo cosas importantes y yo voy a seguir haciendo análisis, yo estoy aumentando el error en mis resultados. Voy a pasar un poquito más rápido. Aquí. Ok. Si yo tengo una variable donde yo tengo un objetivo primario y tengo más de una variable de interés, o sea que yo tengo 5 variables dependientes. Si yo tengo 5 variables dependientes, por cada uno de los análisis que yo voy a realizar, normalmente el nivel de error que nosotros permitimos es el 0.05. Ese es el que más o menos está por default, que sabemos que no tiene que ser default, que sabemos que usted establece, dependiendo de la seriedad del análisis, si ese nivel de significancia va a ser más bajo, 0.01, 0.001, eso lo establece usted. Si yo estoy pensando que un nivel de significancia es 0.05, cuando yo estoy haciendo 5 análisis, eso se convierte en 0.23. Así es que el nivel de error que yo pensaba que era 0.05, al yo hacer 5 análisis para un análisis para cada una de mis variables dependientes, ese nivel de error se convirtió en 0.23. Eso está totalmente fuera de lo que es permisible para nosotros, ¿ok? Así es que nosotros tenemos que tomar en cuenta eso con antelación y hay formas de cómo trabajarlo, hay formas de cómo manejarlo. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Y eso es antes de que usted planifica es cuando usted está planificando la investigación, no es después. No puede ir después donde el analista de datos y venirle con estos rollos, porque entonces el analista, pues, no, lo que es peor, no, a veces ni siquiera lo consultan y lo publican. Y publican esos resultados y uno ve que no hicieron ningún ajuste. Se supone que hay unas correcciones que uno puede utilizar. Y la gente no hizo ningún ajuste. Bien sencillo, lo publicaron y todo, ay, qué chévere, y mira, me salió esta publicación, y no necesariamente lo que está diciendo esa publicación es real. ¿Qué pasa? En la medida en que yo aumento análisis en mis datos, hay la posibilidad de que entonces, por el azar nada más, me salgan resultados significativos cuando no lo son. Y usted no quiere que eso ocurra. Usted quiere que su investigación, usted no quiere que usted lo critiquen por lo que usted no hizo. A usted lo deben criticar y lo deben citar de manera positiva, ¿verdad? De que este es un estudio que se hizo apropiadamente, tomó las medidas necesarias y las correcciones necesarias. No que se publique o que lo citen por las cosas que no hizo y estas son las deficiencias y las limitaciones que tiene. Bueno, iba a ir rápido, pero esto es importante. ¿Cómo yo puedo manejar eso? ¿Cómo yo puedo controlar el error tipo 1? ¿Qué es el error tipo 1? Es yo decir que mi variable no. Es yo decir que mi hipótesis nula es cierta, o sea, que yo la rechace cuando realmente es cierta, ¿verdad? Ese es el error tipo 1. Yo no quiero cometer el error tipo 1. Yo no quiero rechazarla cuando realmente es cierta. En la medida en que nosotros estamos haciendo análisis a diestra y siniestra, nosotros estamos aumentando la posibilidad de cometer el error tipo 1, ¿verdad? Así es que, ¿cómo yo controlo ese error? Pues yo lo puedo controlar haciendo lo que se llama la corrección de Bonferroni. La corrección de Bonferroni, lo que me está diciendo, y yo fui para donde no era, perdone. La corrección de Bonferroni, lo que me está diciendo es que yo debo hacer un ajuste a ese nivel de significancia. Y si yo tengo 5 variables, ese nivel de significancia de 0.05 yo lo voy a dividir por la cantidad de análisis que yo voy a estar realizando. Y entonces ya no vamos a estar hablando de 0.05, vamos a estar hablando de 0.01, vamos a estar hablando de otro nivel de significancia más bajo. A esta corrección se le critica porque se dice que es demasiado conservadora. Así que dependiendo de los análisis que usted esté realizando, pueden haber ajustes. Miren, a nosotros, por ejemplo, una vez que fuimos a publicar un artículo sobre una intervención en adolescentes deprimidos, nosotros hicimos un ANOVA y teníamos una variable que era de importancia para nosotros, nuestra variable primaria, y teníamos otras 4 variables que eran importantes también para nosotros. El señalamiento que nos hicieron fue, mire, mantenga su variable primaria al nivel de 0.05, pero esas otras 4 variables que son secundarias, dividan el 0.05 entre 4.
Así es que, y de esa manera fue que finalmente nosotros presentamos. Es una corrección un poquito más liberal, ¿verdad? Así que no fue dividirlo entre las 5 variables, sino que en mi variable primaria la dejé al punto 0,5, pero las otras variables secundarias, ese nivel de significancia lo dividí entre 4. Y así, pues entonces pude hacer los análisis, pero preveyendo esa dificultad y haciendo esa corrección. Así es que esa es una forma de que nosotros podemos controlar por el error tipo 1. Nosotros podemos hacer variables compuestas, en inglés le llaman composite. ¿Y qué es eso? Que yo puedo unir varias variables en una sola, siempre y cuando estas variables estén relacionadas entre sí, ¿verdad? Si yo estoy haciendo una variable evaluando severidad, y para severidad, pues yo tomé en consideración el nivel de funcionalidad de la persona, el tipo de diagnósticos que tenga, los síntomas que tenga en unas variables en particular. Yo tomo todo eso en cuenta, hago los análisis pertinentes porque hay análisis, se llaman análisis principal component, análisis de componentes primarios. Este tipo de análisis en particular me permite unir todas esas variables en una sola. Y entonces lo que estoy trabajando es con una sola variable, no estoy trabajando con 3. Así que esa es otra forma de yo poder controlar el error tipo 1. Pero yo tengo que prever eso con antelación. Yo también tengo que evaluar, eso tiene sus desventajas, ¿verdad? Y es que si hay una variable que tiene mayor importancia que las otras, cuando yo estoy haciendo, si a lo mejor yo estoy haciendo una intervención, y la intervención, o una variable independiente, no necesariamente una intervención, una variable independiente, me tiene un impacto en una de esas 3, pero no en otras, al yo unirlas, no necesariamente se recoge eso. Así que eso tiene sus pros y tiene sus contras. Pero uno lo evalúa en la medida en que tú lo miras con antelación, tienes la posibilidad de entonces evaluarlo si vale la pena unirlo o no unirlo. Ustedes se tienen que familiarizar con sus datos, se tienen que familiarizar con sus variables. Y eso le permite las decisiones que usted va a tomar. Pero esas decisiones las toma antes, no las toma después. Ay, mi madre. Esto sí lo quiero hablar. Porque hay diferentes situaciones en las cuales surgen diferentes análisis, ¿verdad? Cuando yo tengo multiplicidad de análisis. Una de las razones es cuando yo estoy haciendo una investigación que estoy haciendo algo exploratorio. Cuando yo estoy haciendo algo exploratorio, precisamente yo voy a tener multiplicidad de análisis porque yo estoy evaluando qué sale de ahí, ¿verdad? Y precisamente los estudios exploratorios normalmente nosotros los hacemos para generar nuevas hipótesis. Pero yo tengo que estar consciente que es eso, es generar nuevas hipótesis. Y que en la medida en que yo estoy haciendo muchos análisis con este banco de datos, yo tengo posibilidad de estar cometiendo error tipo 1. Y estar diciendo que una variable tiene relación con la otra cuando realmente no la tiene. Así es que, gente, estemos claros en cuál es la investigación que yo estoy haciendo. Nosotros tenemos que estar claros de cuáles son mis objetivos, de que si lo que yo estoy haciendo es algo exploratorio, es exploratorio. No me puedo poner a llegar a conclusiones bien específicas y estar generalizando esas conclusiones, porque realmente eso no es así. Su estudio era exploratorio y en la medida que era exploratorio, pues usted tiene que tomar en cuenta que los resultados responden a eso. Y es de esperar que cuando estamos haciendo análisis exploratorio vamos a estar haciendo muchos análisis. Y cuando estamos haciendo análisis exploratorio, el que yo haga las correcciones de Bonferroni, ya sea la más conservadora o ya sean las diferentes alternativas que hay, eso no me va a garantizar que de todas maneras lo que yo voy a estar obteniendo pueda ser un resultado espurio. Así es que eso yo lo tengo que tomar en cuenta. Los análisis en múltiples puntos en el tiempo, eso es cuando nosotros tenemos un estudio que es longitudinal y estamos buscando estamos buscando el efecto de mis variables independientes en diferentes puntos en el tiempo. Yo tengo diferentes tipos de análisis que yo puedo realizar donde yo puedo incorporar todos esos tiempos en un solo análisis. Yo tengo la posibilidad de poder hacer eso, pero esos van a ser análisis que van a ser
más complejos que van a requerir muestras muchísimo más grandes para yo poder llevarlos a cabo. Otra de las problemáticas que nosotros tenemos cuando estamos planificando nuestra investigación es el establecer cuál va a ser mi tamaño de muestra. Esta es la pregunta número 1 que consistentemente me vienen a hacer. ¿Y cuál es la muestra que yo necesito? Y cuando yo le hablo de una muestra grande, la cara que pone. Pero gente, si usted se pone bien creativo y si usted tiene muchas variables, pues todas esas variables usted las va a estar analizando, ¿verdad? Pues si las va a estar analizando, eso va a tener un impacto en el tipo de análisis que yo voy a hacer y va a tener un impacto en el tamaño de la muestra. Así es que una cosa va atada con la otra. Usted se puso creativo, qué bueno, pero tome en cuenta de que eso tiene un impacto en el tamaño de muestra. ¿Cómo yo voy entonces a estar seleccionando mi tamaño de muestra? Yo tengo que tomar en consideración que si yo tengo muy poquitos casos, yo voy a estar aumentando el riesgo de yo no obtener resultados que son significativos. Si yo aumento demasiado los casos, si yo tengo una muestra demasiado grande, eso a su vez va a tener un impacto en los recursos, en que yo voy a estar invirtiendo un tiempo y a lo mejor una muestra muy grande tampoco necesariamente me va a asegurar, o sea, son los dos extremos. Con una muestra demasiado pequeña, posiblemente yo no tengo los resultados que a lo mejor son resultados que serían significativos si la muestra fuera más grande. Con una muestra demasiado grande, a lo mejor me salen resultados significativos, pero es simplemente por el tamaño de muestra y realmente la magnitud del efecto que tienen esos resultados no es mucho. Así que yo tengo que tomar en cuenta una serie de factores para yo decidir el tamaño de la muestra. Yo tengo que tomar en cuenta el nivel alfa, ¿verdad? El no cometer el error tipo 1. Pero yo también tengo que tomar en cuenta el no cometer el error tipo 2, que es retener la hipótesis nula como cierta cuando no lo es. Yo tengo que tomar en cuenta el poder del análisis estadístico que yo voy a estar realizando, que es la probabilidad de hacer la decisión correcta con los datos que yo estoy obteniendo. Así es que de hacer la decisión correcta a rechazar la hipótesis nula. El poder y el error tipo 1 dependen del tamaño del efecto. Y hablamos que el tamaño del efecto es esta medida que nos da un índice de la fuerza que tiene la relación entre las variables con las cuales yo estoy trabajando. Así que fíjense que son múltiples factores los que van a determinar el tamaño de muestra con el que yo voy a trabajar. Esto es una fórmula sencilla. Es sencilla, sí, ustedes van a ver que sí. Miren, es bien sencilla. Yo no pretendo que en los 5 minutos ustedes puedan entender la fórmula, pero, espérate, que aquí era que estaba el pointer. Ok, esta es la fórmula, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos que yo voy a determinar el tamaño de muestra. Esto es para una investigación con 2 grupos donde yo voy a estar evaluando la intervención, el efecto de la intervención. Aquí yo voy a estar tomando en consideración el nivel de significancia alfa. Aquí yo voy a estar tomando en consideración para no cometer el error tipo 1. Aquí yo voy a estar tomando en consideración para no cometer el error tipo 2, que es la beta. Esos datos ya están dados, así es que este valor va a ser a 1.96 y este otro valor va a ser a 0.84. La D es el tamaño del efecto. El tamaño del efecto es importante que nosotros sepamos que varía dependiendo del tipo de análisis estadístico que yo voy a realizar. Por lo tanto, en la medida en que yo establezco mis objetivos y yo tengo claros cuáles son mis objetivos, es que yo voy a determinar el tamaño de efecto. No es lo mismo yo determinar el tamaño del efecto para una correlación a yo determinar el tamaño del efecto para una ANOVA. Porque el tamaño de efecto para una correlación, para una regresión, el mediano puede ser muchísimo más alto. Por ejemplo, en este caso que viene siendo una prueba T, el tamaño del efecto mediano es un 0.50. Cuando yo estoy haciendo una regresión, el tamaño de efecto mediano es un 0.20. Cuando yo estoy haciendo una correlación es un 0.30. Así que fíjense que mediano no significa lo mismo, dependiendo del análisis que yo voy a realizar. Por lo tanto, yo tengo que tener bien claro cuáles son mis objetivos, qué es lo que yo voy a estar haciendo y cuáles son los diferentes tamaños de efectos dependiendo de mi análisis. Ese tamaño de efecto, todos esos datos, sobre todo el tamaño de efecto, va a tener una implicación en los resultados en el tamaño de muestra que yo voy a seleccionar.
Si yo utilicé un tamaño de efecto de 20, o sea que mi tamaño de efecto es bajito, yo voy a necesitar una muestra de 392 casos. Si yo tengo un tamaño de efecto para esas variables, porque la literatura, normalmente, ¿de dónde uno recoge esto? De la información que te dice la literatura. O de un estudio piloto, si usted tuvo la oportunidad de hacer estudio piloto. Un tamaño de efecto de 50, pues me requiere entonces una muestra de 63. Y si yo tengo un tamaño de efecto altísimo, requiere una muestra de 25. Fíjense como todos esos valores van a tener un impacto en el tamaño de mi muestra. Así es que no es como que yo voy a seleccionar el tamaño de la muestra a los wipipíos. O sea, yo voy a estar seleccionando el tamaño de la muestra de una manera informada. Estoy tratando de ir lo más rápido. ¿Y cuánto me queda? 10 minutos. Ok. Los casos perdidos. Ese es otro asunto que nosotros tenemos mucha dificultad cuando estamos trabajando con los casos perdidos o los missing values dentro de nuestra investigación. Los missing values van a tener un impacto en nuestro tamaño de muestra, en el poder de los resultados, en el tamaño de efecto de los resultados. Así es que, gente, vamos a prever cómo nosotros lo vamos a manejar. Hay diferentes cosas que las personas hacen. Hay diferentes cosas que las personas hacen para trabajar con los missing values. Cuando yo voy a trabajar con los missing values, es bien importante que yo determine cómo es que esos valores se perdieron. O por lo menos debo tratar de identificar cómo se perdieron esos valores, porque dependiendo de cómo los valores se perdieron, es que yo tengo unas estrategias para utilizar con ellos. Y yo voy a utilizar las estrategias apropiadas. Si yo no sé cómo caramba qué fue lo que pasó, pues entonces no voy a estar tomando las decisiones más acertadas. Así es que yo necesito, si yo estuviera haciendo una intervención, yo tengo 3 formas de que yo puedo tener valores perdidos o valores omitidos. Se los estoy poniendo los términos en inglés porque son los términos que se utilizan con mucha frecuencia y para que ustedes los vean, cuando los vean estén familiarizados con ellos. Missing completely at random son valores perdidos que ocurren completamente por azar. Missing at random son perdidos al azar y missing not at random, perdidos no al azar. Quiero ir un poquito en detalle en cada uno de esos tipos de pérdida. En missing completely at random, ¿qué es lo que me está diciendo? Eso lo que me está diciendo es que los valores que se perdieron no tienen nada que ver con las variables que están en mi investigación, las variables independientes o las variables dependientes. Se perdió por otra razón. Así es que, un ejemplo loco. Si la persona cuando venía a participar de la investigación, de la evaluación, se le explotó una goma y no pudo llegar. Es una razón que no tiene que ver con la investigación, simplemente se le explotó la goma, ¿verdad? Así que eso es totalmente at random porque me afecta el que yo no estoy obteniendo los resultados para mis variables independientes o dependientes, pero no está relacionada con ellas, ¿ok? Simplemente hubo una situación totalmente fuera de la investigación que provocó el que esa persona no pudiera llegar. Así pueden haber multiplicidad de razones por las cuales las personas no puedan llegar a recoger sus datos. Lo importante es que usted trate de usted obtener esa información. Nosotros teníamos una investigación donde nosotros tuvimos 10 medidas para recoger datos para los adolescentes. ¿Qué era lo que hacíamos si la persona no podía llegar o no quería seguir participando o lo que fuera? Llamábamos a la persona. Mira, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Usted trata de obtener esa información. Y en esa medida, entonces, usted incorpora esa información dentro de sus datos. Missing at random. Eso ocurre cuando la pérdida de datos en la variable dependiente es en función de uno de los datos observados en alguna de sus variables independientes. ¿Ok? Pero no tiene que ver con la dependiente. Tiene que ver con la variable independiente. Tiene que ver con otras variables que no son con su variable dependiente. En la medida en que no tiene que ver con sus variables dependientes, pues por lo menos uno puede hacer algo, conocer cuáles son las variables que ocasionan la pérdida en Y, me permite entonces que yo las tome en cuenta.
Cuando nosotros hacemos análisis estadístico, constantemente estamos trabajando con lo que llamamos covariados, con esas variables que en alguna medida tienen un impacto en mi variable dependiente. En la medida en que yo sé que esa variable tuvo impacto en mis datos omitidos, yo la puedo incorporar en mi modelo, en el análisis estadístico que yo esté realizando. Los casos missing not at random, la pérdida es en función de la variable dependiente en sí misma. Se correlaciona con los datos perdidos, no permitiendo que se obtengan los datos. Si yo estoy evaluando severidad de la depresión y la persona no me pudo llegar porque tuvo una crisis y no pudo llegar cuando yo iba a recoger los datos, está relacionada con la variable dependiente. Así que yo tomo en cuenta esas diferentes razones. El determinar los datos, los casos omitidos, cómo es que ocurren, va a determinar el tipo de cómo yo los voy a estar manejando. Yo tengo diferentes formas de cómo hacerlo. Análisis de los datos completos solamente es de las peores, esa no es la que usted debe estar utilizando. Luego en la presentación lo van a ver con más detalle. Utilizar la última observación para las observaciones subsiguientes, cuando estoy teniendo diferentes observaciones a través del tiempo, tampoco se recomienda. Se las estoy diciendo porque en la literatura ustedes van a ver como que son posibles alternativas. No son buenas, las hay, pero no son buenas. Eso me va a dar resultados que están sesgados. Imputaciones sencillas. Ustedes van a ver en SPSS. En SPSS se los da como alternativa, que usted, si tiene un dato omitido, que usted lo reemplace por el promedio. No importa que SPSS se lo esté dando, que eso aparezca ahí en el programa, eso no es una buena alternativa. Eso le va a estar dando resultados que están sesgados. Así que no la use, por eso se lo puse en rojo. No usar. Nosotros tenemos que informarnos cuáles son las más apropiadas. De las que son más apropiadas, imputaciones múltiples o imputaciones cuando estamos utilizando estimados de verosimilitud máxima. De la que más yo utilizo en mi experiencia son las imputaciones múltiples. Las imputaciones múltiples, SPSS le da una alternativa que se llama Expectation Maximization. Es básicamente hacer análisis de regresión utilizando los datos que ya tenemos. Es utilizando los datos observados, nos va a permitir entonces el yo establecer, hacer una imputación a esos datos que tengo omitidos. Pero es partiendo de los datos que están observados y haciendo una serie de análisis. Es parecido a un análisis de regresión múltiple. Múltiple porque considera todas esas variables. Ese es de los que más se recomienda. Y está disponible en diferentes programas estadísticos, inclusive en SPSS, siempre y cuando usted compre el módulo aparte. SPSS tiene un monopolio con eso. Y entonces el módulo para manejar missing values hay que comprarlo aparte, no es un módulo que viene específicamente, pero está disponible. Hay otros programas que son gratuitos, que pueden ser un poquito más trabajosos porque entonces usted tiene que trabajar con programación, pero están disponibles, son gratuitos y le permite hacer ese tipo de imputación. Pero lo importante es que para hacer esas imputaciones, lo ideal es que todos estos análisis, usted haya determinado que sus datos fueron missing completely at random. Si usted determinó que fueron missing completely at random, que fue las primeras de los tipos de formas como se pueden perder datos, en esa medida entonces usted puede tomar la alternativa apropiada de hacer las imputaciones de una manera apropiada. Así es que, finalmente, lo que tú no debes hacer cuando estás planificando una investigación, asumir equivalencia métrica de los instrumentos que hemos desarrollado para esta población o que han sido desarrollados para la población. Dar demasiada importancia a la confiabilidad de los instrumentos, obviando la validez de los instrumentos. No tener claramente definidos los objetivos al establecer tu protocolo de investigación. Cuando tú no tienes los objetivos claramente definidos, tampoco tienes claro cómo es que vas a estar recogiendo tus hipótesis, cómo es que vas a estar recogiendo tus variables, cómo es que las vas a estar operacionalizando. Así que una cosa va de la mano con la otra. Pasar por alto el efecto de cómo operacionalizan las variables en tus análisis y resultados. Lo que estuvimos hablando, si va a ser dimensional, si va a ser categórica, si esa variable, el instrumento que estoy utilizando, la manera que la estoy utilizando para recogerlo, tiene validez o no.
Asumir que la multiplicidad de análisis estadísticos en tu investigación no tiene un impacto en los resultados. Pasar por alto el tamaño de muestra necesario para tu investigación y cómo eso tiene tiene un impacto en el poder estadístico. Y no prever la posibilidad de ocurrir casos perdidos en el estudio y qué vamos a hacer con ellos. Así que esos son aspectos que se pasan por alto. Normalmente no necesariamente se discute a este nivel de detalle cuando estamos en diferentes foros de investigación, pero tienen un impacto inmenso en nuestros resultados. Preguntas, y ya se acabó el tiempo, tenemos unos minutitos para preguntar. Los que se han quedado supongo que no tienen clase, porque los que se tenían clase ya se fueron. Yo trabajo en el Instituto de Investigación Psicológica. Estamos ubicados en el edificio Rivera, en la Avenida Universidad. Y en el instituto tenemos varios proyectos de investigación. Y está lo que se llama la unidad de investigación, que es específicamente donde yo trabajo. En la unidad de investigación se provee asesoría a estudiantes graduados y a profesores. ¿Perdón? Es gratuito. El costo que tiene es que si van todos a la vez, pues obviamente no lo voy a poder atender y a lo mejor la cita tiene que ser más adelante. Si son, usualmente lo que se requiere es pues que saquen cita. Si son algún proyecto formal que es de algún profesor o algo así, pues se les requiere una carta, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar cuenta de los servicios que ofrecemos, así que las cartas cuando se les piden a los profesores sobre todo, que cuando están solicitando los servicios, es básicamente por eso, porque tenemos que dar cuenta de que estamos ofreciendo un servicio y lo que se está haciendo. Pero cuando ustedes están trabajando en investigación, sus comités de disertación, o sea, todas estas preguntas, realmente usted las debe trabajar con su comité de disertación o de tesis. Yo lo sé. Yo lo sé. Me consta. Sí, me consta. Así que por eso es que este tipo de actividades es importante, precisamente. Y vendrán otras. ¿Algún comentario o pregunta? Espérate, discúlpame. Pero eso era... Y estoy viendo... ¿Lo pasé? Ajá. Me hablaste del denominador. Exacto. El denominador está acá. Este es el tamaño del efecto. Y el tamaño del efecto en la literatura, y voy a estar respondiendo a una pregunta que me hicieron, me la está haciendo Marilis, que me está diciendo cómo consigo literatura acerca del tamaño del efecto de acuerdo al tipo de análisis. Google es mi pastor, como dice uno de mis estudiantes. Así es que, y van a ver un montón de información sobre el tamaño del efecto. Claro está, hay múltiples artículos, hay libros específicos que hablan del tamaño del efecto. Jacob Cohen tiene un libro que dice el poder de los análisis, que habla sobre el tamaño del efecto, sobre el poder analítico, etcétera. En este caso, así que ya respondí a Marily, hay libros específicos que hablan sobre eso, pero también puedes conseguir información a través de Google o cualquier otro buscador. Obviamente traten de que sea un buscador que Google Scholar es preferible, ¿verdad? Para ese tipo de información.
Y precisamente la literatura te va diciendo cómo este denominador va cambiando, cuál es un tamaño del efecto apropiado dependiendo del tipo de análisis que tú vas a realizar. Así es que usualmente lo que se hace es identificar en la literatura cuáles serían los diferentes tamaños de efecto apropiados. Sepan, algo que pasé por alto, hay programas estadísticos que le permiten el que usted pueda hacer este cálculo del cuánta muestra yo necesito dependiendo del tamaño del efecto o dependiendo del poder. G-Power es uno de los que yo utilizo con mucha frecuencia, es gratuito, es online y uno simplemente le entra la información. Claro, usted tiene que saber, o sea, usualmente, ¿qué poder estadístico, el poder que yo quiero para mis análisis? Pues mira, yo quiero un poder alto. Así es que usualmente uno lo pone en punto 90, en punto 95, punto 80, 85. Uno juega, ¿verdad? Para ver cómo cambia ese tamaño de muestra dependiendo de cuánto poder yo voy a estar incluyendo en mis análisis. Pero obviamente yo quiero un poder alto. De acuerdo a eso es que entonces yo voy a ir cambiando y entonces es que se va viendo cómo entonces el tamaño de muestra disminuye. Claro está, o sea, esto está aquí, lo puse por dar un ejemplo, pero usted tiene que tomar en cuenta cómo se relacionan sus variables, ¿verdad? Y es raro que las variables se relacionen a este nivel que yo tenga un poder de un tamaño de efecto de 0.80, eso es bien extraño, ¿ok? Así es que eso está ahí para propósitos didácticos. No piensen en que realmente en la mayoría de las veces usted va a poder tener muestras de 25 casos. ¿Más preguntas o comentarios? Sí. O sea, por eso hablen en su comité de disertación. Todas las preguntas, ventílenlas. Porque eso es lo que le permite que este tipo de cosas usted no las piense después. O sea, es crítico el que usted tome todo eso en cuenta antes de que usted se tire a la calle a recoger sus datos. ¿Ok? Y así pues podemos evitar. ¿Algún otro comentario? Pues gente, muchas gracias. La recomendación, una pregunta aquí, la recomendación de dividir el nivel alfa de acuerdo a más variables es cuando se tienen análisis estadísticos multivariados. Una cosa es análisis estadísticos multivariados y otra cosa es hacer múltiples análisis. Son dos cosas diferentes. Análisis estadístico multivariado lo que implica es que yo tengo múltiples variables en mi análisis, sobre todo análisis independientes. Estoy considerando muchas variables en mi análisis y otra cosa es cuando yo estoy haciendo muchos análisis, multiplicidad de análisis. Lo que me estoy refiriendo es cuando yo, por ejemplo, tengo mi variable de depresión, pero otra de mis variables importantes es alcohol, otra de mis variables importantes es alecitimia, y yo hago análisis estadísticos para cada una de esas variables. A eso es a lo que me estoy refiriendo cuando hacemos esta división del nivel alfa de acuerdo a las variables. Es de acuerdo a las variables, pero es porque estoy haciendo multiplicidad de análisis con esas variables. Es diferente del análisis estadístico multivariado. Déjame ver si tengo alguna pregunta más. ¿No? Ya. Pues gente, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por quedarse hasta el final. Estamos en el Instituto de Investigación Psicológica a la orden. Y pues seguiremos teniendo algunos otros coloquios en estos temas interesantes.